La actualidad económica y la actualidad de este país a veces nos lleva a pensar estrictamente en lo que sucede con el dólar, en lo que sucede en el mercado. La política nos lleva a pensar en los dimes y diretes de las internas del gobierno, de quién se presentará, quién no, qué pasará con la oposición. Pero mientras tanto, mientras todo esto sucede, hay una realidad durísima y compleja que tiene que ver con la sequía en la República Argentina. El campo, motor, sin duda, motor indiscutido de la producción argentina y de nuestra vida cotidiana, digo yo, está en una situación compleja, no sé si diría terminal, que tiene que ver con la crisis que ha desatado la sequía y con este estado bobo que es socio en las ganancias y que se borra en las pérdidas. Hace unos días, ayer o antes de ayer, en la localidad de Chacabuco, Carvap, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, reunió a sus dirigentes zonales, muchos de ellos del norte de la provincia severamente afectados por el impacto que ha generado la sequía, y de alguna manera han planteado que la situación es tan compleja que surgieron dos palabras que son duras, y estas palabras son rebelión fiscal. Estamos conectados con el presidente Horacio Salaverry, presidente justamente de Carvap, para que nos hable de esto que está pasando en el campo y también un poco de esto que ha sucedido con la confederación que él representa. Horacio Salaverry, un placer saludarte aquí desde Buenos Aires. Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, preocupado y tratando de darle un poquito de aire a esta situación tan compleja que está desde hace bastante tiempo sucediendo en el campo, con una sequía atroz y una asfixia financiera hacia los productores que debe ser cada día más difícil, de sobrellevar, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo que vos haces, la introducción tuya es perfecta, la situación que se describe. La cuestión fiscal, a ver, hay que cambiar, ¿no es cierto?, las palabras, que una rebelión fiscal sería no querer pagar impuestos. Y en realidad lo que está pasando ahora es no poder pagar impuestos, claro. Que es claro, hay una incapacidad de pago manifiesta, y bueno, solo de los impuestos, vamos a ser claros, hay un estado de desfinanciamiento del productor, que ha tenido en distintos casos lo agrícola, que está empezando lamentablemente la cosecha con los rendimientos paupérrimos que tiene toda esta zona y todas aquellas que quedaron afectadas, y después la cantidad de carne, de leche y la economía regionales, pero básicamente la economía, la producción de ganadería de leche o de carne ha tenido que empezar a invertir desde el mes de enero en suplementación animal, o sea, claro, a la falta de pastos naturales hay que hay que comprar alimentos balanceados, lo que se llama suplementar, o comprar rollos, fardos, y todo eso tiene un costo adicional que jamás se había hecho en el mes de enero. Al contrario, en el mes de enero, febrero, diciembre, son meses donde se hacen las reservas para el invierno que no se han podido hacer. Entonces, todo eso claramente desfinanció al productor, y lo agrícola llega en situación terminal. Inclusive, vos sabés que hay muchos productores agrícolas que muchos de los insumos que se utilizan se sacan a pagar a cosecha, se denomina. Claro. Bueno, y la cosecha no está. Claro. Entonces ese productor ha quedado endeudado, con compromisos dentro de las insumeras, o sea, de la venta de insumos, o de los acopios, o de las cooperativas, o de las agropecuarias que le venden todo tipo de fitosanitarios. Bueno, ahí ya hay un grado de financiamiento. Entonces, ese productor que todavía en el agrícola tiene que incorporar, poder tener dinero suficiente para sembrar la cosecha fina y la gruesa después, y el productor ganadero y lechero que tienen que tratar de pasar el invierno poniendo plata para suplementar los animales, hay un desfinanciamiento total. Y si a eso le adicionás el tema impositivo, bueno, la situación, vos bien la describiste, es de ahogo. Sí. El panorama, por todo lo que contás y lo que uno imagina, tiene que ver, tal cual decís, es muy oscuro. Y esta suerte de asfixia financiera que tienen, que además uno se pone a pensar un poco en el futuro y lo sigue viendo negro, me imagino que genera una enorme desesperanza, y me imagino también
que debe generar muchísima bronca en los productores, ¿no? De ahí la pregunta tiene que ver estrictamente... Yo diría, angustia. La palabra es angustia. La palabra es angustia, ¿sabes por qué? Porque en realidad es una situación que en muchos lugares nunca se vivió. Y por otro lado, el productor es un ciudadano común que tiene todas las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos comunes a diaria, ¿no? Desde la alimentación hasta todo lo demás, ¿no es cierto? Una familia. Y además de eso, hay muchos productores que tienen personal a cargo. Claro. Entonces hay que cubrirte esas cuestiones también, porque uno trata de mantener y que, digamos, el personal no tiene la culpa que a uno le haya ido así, seguramente lo comprende, porque muchas veces tiene mucha empatía con el sector, pero de todas maneras esa persona también tiene que vivir, o sea, hay toda una economía que gira, y ni hablar en el interior. Vos imaginate, por darte un dato, se calcula que de lo agrícola se van a perder casi 1,5 millones de fletes. Claro. Así que vos imaginate, como conocés bien, la cantidad de fleteros que viven en el interior de la provincia de Buenos Aires, de empresas grandes a personas que tienen un camión. No, tal cual, la cadena se rompe por todos lados. Es tremendo, es tremendo. Entonces, a ver, el ministro Massa hace un decreto, que en realidad no es lo completo que hubiésemos querido hacer, pero de última pone digamos, a disposición los beneficios que dice la ley de emergencia nacional, que prorroga impuestos, ¿no es cierto?, como saldo de declaración jurada, como los anticipos, la venta forzosa se puede tomar en la declaración jurada, 48 cuotas de plan. Bueno, todo eso hace 15 días que la AFIP todavía no sacó la resolución general que reglamenta eso. Claro. Entonces los contadores, yo soy contador, cuando querés aplicar el supuesto beneficio, no podés. No, claro, y por ejemplo, este mes vencieron anticipos de ganancia y de bienes personales. Entonces, como no está a la disposición, hay que pagarlos. Y si no, te intiman en 48 horas. Entonces, eso es lo que uno todavía lo complica más. Si hay algunos beneficios que van a aparecer, bueno, pagámoslo lo antes posible. Claro, de manera esto que esto es urgente, no se puede estar esperando a esto, porque el tiempo no para. El tiempo no para y además la decisión está tomada. Claro, ahora falta instrumentarse. Entonces, claro, entonces el productor... Y esto, Horacio, en el medio, a partir de las informaciones que uno tiene, todo esto sucede en el medio, bueno, entre el trigo, que ya fue recolectado, ¿no?, el maíz y la soja, creo que va a haber, se plantea, 50 millones de toneladas menos de producción. Digo, exactamente. Y te digo más, el trigo tiene que caer en la zona de más de 300 milímetros para que se pueda sembrar, y todavía estamos recuperando de a poquito el agua. O sea, es toda una historia la que vamos a vivir. Vos fíjate que los bonaerenses producimos casi el 55% del trigo del país. Así que si no, el régimen de agua no aumenta, va a ser complicado también la siembra de trigo, ¿no? ¿Y qué respuesta tenés? A ver, yo soy bastante crítico, he sido bastante crítico en el último tiempo de la mesa de enlace, ¿no? Esta cuestión de que me parece a mí que son entidades que las une el espanto, ¿no? Ante la situación se unieron y han hecho determinadas cuestiones, pero digo, yo no sé si ahora o está paralizada, le ha tocado, o qué, pero no le ha tocado una situación un poco difícil, ¿no es cierto? Y por ahí no han tenido tal vez la agilidad necesaria, o por ahí han, en cuanto a la relación con el gobierno, confiado de algunas situaciones que el gobierno manifestaba y que después no se dieron como tal. Acá lo que pasa... ¿Cómo te sentís vos con eso? Porque vos estás complicado en ese sentido, vos estás viviendo el día a día en el campo y esto parece que no tiene una solución. ¿Cómo vivís esta suerte de, ralentización de la mesa de enlace, por llamarlo de alguna manera? Nosotros desde Carvajal, que formamos parte de CRA, hemos hablado del tema y se ha conversado, hemos de alguna manera entendido que sí, que en realidad que tiene que haber algún impulso adicional en la mesa, y si la mesa de enlace por ahí por determinada característica no pudiera hacerlo, las entidades propiamente dichas, digamos, como en el caso de Carvajal, básicamente el tema de CRA, actuar, ¿no es cierto?, de manera que sea de alguna manera de tener una impronta distinta y generar algún tipo de acciones gremiales que por ahí la mesa de enlace pueda considerar o no, ¿no es cierto? Entonces, en eso es la idea que se está también se está barajando. Lo que pasa es que con el tema del gobierno, vos imaginate que vos ves, por ejemplo, el ministro de Economía tiene una característica
de presentar los temas de manera como un show. Entonces dice los beneficios para el campo, vamos a beneficiar los beneficios para el campo, presentan todos, tienen un poder mediático impresionante. La mesa de enlace en ese sentido se trasladó, habló con él y después los resultados no aparecen. Entonces ahí es donde queda de alguna manera mal la mesa de enlace y el productor dice, ¿para qué vamos a ir a hablar si no pasa nada? Claro. Entonces es un poco la sensación que hay. Por supuesto que los diálogos uno los tiene que mantener, pero el interlocutor, cuando vos tenés un diálogo, el interlocutor tiene que haber responder al diálogo, porque si vamos a ir per la galería, no sirve. La situación es muy compleja, y entonces hay que accionar en ese sentido, ¿no? Tal cual. En el medio de esto uno se indigna, me imagino, un poco más, porque ¿qué pasa? Cuando el campo funciona, ahí va el gobierno a hacerse socio en sus ganancias, y hoy, donde la cuestión apremia y donde la sequía es dura, el gobierno pareciera que es el socio bobo que se borra en las malas, ¿no? El gobierno o el Estado. Es lamentable. A ver, Argentina, para poner en claro una situación que es la que estamos viviendo. Argentina tiene un nivel de importación anual de entre 65 y 70 mil millones de dólares, que necesita para importar. Básicamente, y no solo chuchería, porque normalmente cuando uno toma y desagrega la importación, muchas de las importaciones son de materiales totalmente necesarios, inclusive bienes de capital. Ahora, en eso, si yo tengo un país con esa característica como la nuestra, ¿a quién miro como generador de divisas? El año pasado el sector agropecuario incorporó 58 mil millones de dólares de divisas. Claro. Entonces, la inteligencia indica que si yo tengo un sector de esta manera, las economías se han basado generalmente en ventajas competitivas, que se llaman, o comparativas, como lo dicen otros, ¿no es cierto?, que vos tenés una ventaja, vos te apalancás en esa ventaja y generás una reacción tuya y de tu economía. Bueno, uno de los pilares fundamentales que vos lo describiste recién es el sector agropecuario. Seguro. Ahora resulta que cuando se sientan en un sillón, en vez de pensar de esa manera, piensan en la caja. Entonces, como es fácil sacarle plata al sector agropecuario, porque cada vez que vendemos te la retienen, es muy simple. Entonces te ven como un sector de caja y no como un sector de motor productivo. De producción, y vos sabés, mirá, yo siempre digo lo siguiente. Son parte de la recaudación y no de la producción, exactamente. Vos recorres la provincia de Buenos Aires o cualquier provincia, vos pasás por los parques industriales y vas a encontrar un cartel grandote que dice beneficios impositivos. El primero que te dicen. ¿Por qué? Porque si vos querés invertir, el enemigo de la inversión es el impuesto. Claro. Entonces, esa es la realidad que vivimos. Ahora, si vos querés recaudar, sí, va a recaudar, pero vamos a terminar como estamos terminando. Exacto. Entonces hace falta un cambio de visión total. Y dentro de esta idea de cambio de visión total, ¿qué perspectivas tenés? Falta poco, aunque en este país 7 u 8 meses es un siglo. Falta poco para las elecciones. Un día es un siglo, tal cual. ¿Qué perspectiva tenés o qué idea tenés o cómo estás, cómo vislumbrás el futuro a partir de las próximas elecciones que se vienen, no? Mira, yo te voy a ser claro, desde el oficialismo no sabemos con quién hablar todavía, y si hablamos con alguien del gobierno, que le dice, muchachos, si ustedes, digo muchachos en forma coloquial, ¿no? Señores, si ustedes van a hacer esto, háganlo ahora. Bueno, entonces es difícil creer ahí, pero bueno, todavía no está claro quién puede hacerlo. De la oposición tenemos, digamos, conversaciones, nosotros hemos tenido ya desde el Carvajal, básicamente en nuestro ámbito, y el otro día hicimos todo un debate con los candidatos a gobernadores en La Pampa la semana pasada, y ahora estamos tomando contacto con los precandidatos, ¿no es cierto?, de la oposición. Ahora, lo que pasa es que uno ve una oposición con un enfrentamiento propio interno bastante delicado. Claro, entonces, las elecciones es como la palabra lo dice propiamente dicha, ¿no? La palabra es elegir. Entonces, cuando vos tenés que elegir, tenés que tener opciones. Claro. Y parece que la oposición no está generando las opciones necesarias. Nosotros, inclusive desde el punto de vista como ciudadanos, porque no solo hablamos solamente de nuestro sector, sino nosotros somos ciudadanos y tenemos digamos el día a día de todo lo más, y tenemos la preocupación de las cuestiones institucionales en nuestro país que son bastante débiles, lamentablemente. Entonces hablamos de todo. Ahora necesitamos una mirada propia del sector de hace 20 años para vista, ¿no? Y Horacio, según la mirada de Carvajal, ¿ha tenido resultados
y si los tuvo, fueron malos, se esperaba más. ¿Cómo están viviendo este dólar soja 1, 2 y ahora 3? Mira, lo primero que hay que aclarar es una cuestión técnica. O sea, el dólar soja tiene como destino incrementar la reserva del Banco Central. Bueno, es verdad. Entonces, exacto. Entonces, primero porque hay si no un pecado original en todo esto, que ¿cuál es? No, dice, vamos a beneficiar al sector agropecuario. No es así. La mirada es la recuperación de divisas. Tal cual, es lo que decíamos antes, no ver el campo, ver al campo como algo recaudatorio y no productivo. Si mi mirada es la recuperación de divisas, ¿qué me interesa? Una partecita del sector donde yo sé que supuestamente hay tenencia de mercadería que liquidándola me ingresan divisas. Y fueron sobre eso, sobre la soja. Ahora, cuando vos incrementás una parte de lo que es el sector agropecuario y incrementás el valor de la soja, ¿qué pasa? El valor de la soja es parte de la alimentación animal en nuestro país. Claro. Es una de las partes. Entonces, ¿qué hiciste? Beneficiaste, entre comillas, a un sector, ¿no es cierto?, una parte de un sector, pero por otro lado, destrozaste todo lo que es la alimentación animal en un momento de una sequía pavorosa. Porque en realidad lo avícola, lo porcino, lo lechero y lo ganadero sufrieron un incremento tremendo en sus costos por el incremento de la soja. Entonces, ¿qué quiero decir? No es un dólar agro, no es un dólar agropecuario. Es un dólar para poder que le liquiden divisas, cuestión que hoy no se está dando. Hoy está a la vista que el productor no ha reaccionado con esto. Tal cual, tal cual. Horacio, para finalizar, bueno, me gustaría que quede claro esto de que la situación de financiamiento es muy compleja, muy dura, que los gastos, además de ser personales, tienen que ver con gastos productivos, y que no se ha hablado de... dominó, tiene un efecto de financiamiento nuestro, tiene un efecto dominó muy complejo porque desfinancia a todos los demás, digamos, todo lo que son... Sí, a la cadena. Exactamente. A la cadena entera. Es importante entonces plantear que no se está planteando la rebelión fiscal, sino lo que está sucediendo es algo que es la imposibilidad de pago de hecho. Digo, no es una medida de fuerza, sino es una consecuencia de lo que está sucediendo, ¿no? Lo has dicho en forma perfecta, yo lo hubiese dicho mejor. Así es, y es claramente así, es no querer, claro, no poder, es el problema. Así es. Horacio, es un enorme placer contactarte, estaremos seguramente comunicándonos nuevamente si el campo, como lamentablemente está sucediendo, vuelve a ser noticia, te tendremos ahí agendado para molestarte, dale. Al contrario, ninguna molestia y a disposición. Un abrazo grande, muchas gracias por el llamado. Abrazo muy grande. El Horacio Salaverry, que es presidente de Carvap, planteando que bueno, la rebelión fiscal no es algo concreto, no es una medida de fuerza, sino que básicamente es la imposibilidad de hecho de pagar. No es rebelión, sino es imposibilidad de pago. Y haciendo un resumen muy concreto de lo que está pasando con el campo argentino, donde se van a cosechar 50 millones de hectáreas menos. Y esto lo vamos a sufrir todos.